Nueva cita con los encuentros digitales del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Hoy saludamos al secretario general de Comisiones Obreras en Castilla-La Mancha, don José Luis Gil, que viene a poner sobre la mesa los retos importantes con los que el sindicato afronta un 2015 intenso a todos los niveles. Buen día, José Luis. Buenos días, un placer. Imagino que también intenso en el ámbito sindical, ¿no? Suele serlo, y hoy no es una excepción, es un día intenso, efectivamente. El año se avecina apasionante, no solo por las múltiples citas de todo tipo que tenemos en materia electoral, en materia política, sino que también en general la sociedad nos estamos jugando mucho en este 2015 e imagino que aquí sindicatos de clase, como es el caso de Comisiones Obreras, tendrán mucho que decir. Los trabajadores también se juegan mucho. Hemos superado el año 2014, un año que hay que marcar para olvidarlo, ha sido un año nefasto, especialmente para los trabajadores y las trabajadoras de este país y también de Castilla-La Mancha. Y hoy tenemos la oportunidad de que este año 2015, que ahora se inicia, sea distinto. Yo confío en que sí, trabajaremos para que sea distinto. Y para que eso sea así, las fuerzas políticas y también los empresarios deben de entender que este año es el año de la apuesta por el empleo, por la protección social y por la negociación colectiva. Hay desde hace ya algunos meses mensajes interesados, que yo espero que se hagan realidad a corto plazo, ¿no? Cuando se habla de la recuperación económica, quiero significar que para nosotros solamente será eso viable cuando se recupere el empleo. Si no se recupera el empleo en este país no habrá recuperación económica jamás. Y tal y como están haciendo las cosas no parece que vaya en la buena dirección, pero en todo caso apostaremos, plantearemos, reivindicaremos para que esta reivindicación se abra paso pronto, porque la gente no aguanta más. Y con razón, además. Dice, el 2015 no será el año de la recuperación, a no ser que no se recupere el empleo y, sobre todo, la calidad en el empleo. Teniendo en cuenta los datos con los que hemos llegado hasta el día de hoy, hace poquito conocíamos nuevos en torno a la encuesta de población activa, las diferentes valoraciones que se hacen de todos ellos, y teniendo en cuenta también que Castilla-La Mancha es a día de hoy la región en la que más ha crecido el desempleo juvenil, que es un dato significativo. ¿Estamos lejos o cerca de conseguir esa creación de empleo y esa calidad de empleo que nos recuperaría? Me quiero detener en un dato que has apuntado, que es en relación con el desempleo juvenil. Tenemos, lamentablemente, el honor de ser los primeros de este país en desempleo juvenil. Más del 60% de los jóvenes están en desempleo, de los que están en Castilla-La Mancha. Porque hay que recordar que en el último año ha habido una salida masiva de jóvenes que no tienen ninguna posibilidad de encontrar su vida y su futuro en Castilla-La Mancha y que se van o bien a otras zonas del país o bien al extranjero, con situaciones muy complicadas y después de haber hecho un esfuerzo en formación muy importante para Castilla-La Mancha. Estamos descapitalizando la región desde el punto de vista de la inteligencia colectiva, especialmente de los jóvenes. Aparte de ser justo que los jóvenes tengan una oportunidad, es que como región perdemos el presente y el futuro si no somos capaces de retener ese capital humano formado y cualificado para tirar de la economía y tirar de la región, en definitiva. Por tanto, las expectativas son ciertamente preocupantes. En cualquier caso, yo creo que estamos en un momento para poder virar y reconocer por parte de los poderes públicos que se han equivocado. No está mal, aunque sea tarde, que reconozcan que se han equivocado. Para poder rectificar hay que reconocer que te has equivocado. Y la política económica que ha seguido hasta ahora ha sido un gravísimo error que ha traído más desempleo, más sufrimiento, que mucha gente hoy en Castilla-La Mancha tenga problemas para vivir con cierta dignidad, es decir, para sobrevivir. Hay un dato. Cuando la gente se alarma porque defendemos, nosotros entre otros, que en el mes de diciembre, en Navidades, se mantengan abiertos los comedores escolares, es porque hay un problema serio en esta región, de que la gente, nuestros niños, no pueden comer. Y claro, cuando los gobiernos no son sensibles ante ese drama personal y familiar, es que hace falta una revisión en profundidad de la ética política y de la responsabilidad como gobernante. Una región que tiene que apostar porque en el mes de diciembre, Navidades, vacaciones, el comedor se abra para que el niño coma caliente, es que tenemos un problema estructural gravísimo. Y eso pasa hoy en Castilla-La Mancha. Por eso es tan importante un giro radical en las políticas que atiendan a la gente que peor está pasando, que les permita vivir con dignidad, cosa
que las políticas del gobierno de Castilla-La Mancha y de España le han hurtado por su manera de proceder. La reforma laboral, por ejemplo, que ha triturado los salarios en la región y también en el país, es un elemento que influye sobremanera para que esos niños tengan problemas porque sus padres están en el desempleo y no tienen ningún tipo de cobertura. Bien, este es un ciclo no virtuoso, como dice Rajoy, sino un ciclo vicioso que lleva a la gente a la desesperación y, lógicamente, a la indignación. Espero que la convirtamos en reivindicación para cambiar las cosas a muy corto plazo. En 2015, uno de los retos, de los frentes por los que luchar que se plantea Comisiones Obreras es precisamente pues la recuperación salarial. Se está hablando mucho ahora de esta cuestión. Hace 2 o 3 meses creo que venía también por Albacete y me quedaba con una frase que se me grababa en la memoria por su dureza, pero también por su realidad. Usted decía entonces, hoy en día tener un trabajo no te asegura que no seas pobre. Sí. Eso está pasando y yo le pregunto, ¿tienen datos, qué cifras manejan en torno a la gente, a las personas, a los castellanomanchegos que en la región podrían estar ahora mismo en esa situación precaria en la que teniendo un empleo pues no lleguen a final de mes y no tengan con qué pagar sus gastos? Hablamos de gente que está trabajando, ¿no? Porque claro, hay otras 130.000 personas que están en desempleo y no tienen prestaciones, situaciones durísimas, ¿no? Pero hablamos de gente que está inserta en el mercado de trabajo. Claro, a la hora de computar efectos de estadísticas de desempleo, alguien que trabaja a la semana 1 hora o 2, no al día, a la semana, computa como un empleo. Alguien que trabaja a tiempo parcial, no porque lo decida, sino porque no tiene más remedio, que es el caso de la gran mayoría en Castilla-La Mancha, que ha crecido de forma exponencial los contratos, más del 50% en los últimos meses, eso es precariedad absoluta. Y ese tipo de trabajadores, de personas que se ven abocados a ese tipo de relación laboral, no es que no lleguen a final de mes, es que no llegan al día 15 del mes. Claro, esa situación requiere plantearla con crudeza y con responsabilidad para abordarla y resolverla, no para certificar que eso ocurre. Ya sé que eso ocurre, pero a mí me preocupa por qué no somos capaces de que el gobierno entienda que eso no se puede mantener y forzar ese cambio. Si la gente fuera consciente, en general, de la capacidad que tiene uniendo sus esfuerzos y también esa indignación, esto no ocurriría. Nuestro trabajo es convencerles de que uno solo es vulnerable. Juntos quizás sea mucho más sencillo, sin duda, cambiar las cosas. Y queremos ser más, para cambiar más y más deprisa las cosas. Esto es inaceptable. Y, lógicamente, denunciarlo es el primer paso, corregirlo el segundo. Y para corregirlo necesitamos, buscamos, pedimos el apoyo de la gente para que ningún gobierno se pueda negar a hacer justicia con la gente que te lo está pasando, que son demasiados en Castilla-La Mancha. Ustedes llevan varios días hablando o denunciando pues, la devaluación salarial que se ha producido en los últimos tiempos. Y la polémica ha surgido a raíz de unas manifestaciones del presidente de CECAM-COE-CEPIME en Castilla-La Mancha, don Ángel Nicolás, que esta misma semana haciendo un balance de lo que ha dado de sí precisamente el 2014 y cómo se enfoca 2015 desde la patronal, pues venía a decir que se podían crear unos 17.000 empleos este año en Castilla-La Mancha, pero que una de las condiciones sería precisamente bajar más los salarios. ¿Cómo ve usted esa percepción? Imagino que completamente distinta a la suya. Se equivoca y él lo sabe. Sabe que ese tipo de argumentación es un grave error y que además, si mantienen esa posición, va a haber más problemas este año en Castilla-La Mancha. El gobierno y los empresarios se han pasado de vueltas a la hora de devaluar los salarios, también en Castilla-La Mancha. Es verdad que hoy pagan menos a los trabajadores, eso es cierto. Es verdad, lo segundo, que no dicen, que no venden nada, con lo cual se arruinan. Esa actitud de devaluar los salarios ha significado directamente miles de trabajadores al desempleo, miles, muchos miles. Y además, miles de empresas han muerto, en torno a 15.000 en los últimos tiempos. Es decir, que ha afectado a los trabajadores de una manera injusta, directamente injusta, y también a los empresarios que ellos dicen representar. En este país ha habido una caída de la demanda interna brutal, y cuando se hunde la demanda interna, que es el consumo, se hunde el país.
Para recuperarlo solamente hay un camino, y es vía salarios, de forma razonable, gradual, pero muy intensa, porque si no, no se recupera el consumo, demanda interna, y por tanto, las empresas, por mucho que produzcan y más barato, no tienen a quién vendérselo. Y esto lo sabe Ángel Nicolás como lo sé yo. Y debería decirle a sus empresarios que el mecanismo para salir de esta burbuja tan perniciosa es que el gobierno, entre otros, apueste por un tipo de medidas que nosotros compartimos y defendemos conjuntamente con ellos. Es decir, es una apuesta conjunta por la gente de Castilla-La Mancha, y la gente es trabajadores y también empresarios. Nosotros no queremos que cierren empresas, no queremos que se pierdan trabajadores, queremos que haya actividad económica, y eso requiere salarios razonables que permitan que el consumo se recupere y que la economía fluya y funcione. Y no se hace, las pruebas remito, no se hace bajando los salarios. En el último cuatrienio hemos perdido 3 puntos de poder adquisitivo. Gravísimo error. La economía no remonta. El empleo se sigue destruyendo. Con datos que da Ángel Nicolás, que daba hace un par de días en la rueda de prensa que dio en Toledo, dando por bueno, cosa discutible es, pero dando por bueno esa cifra que él aseveraba que se iba a crear en el año 2015, para llegar a los niveles de empleo del año 2008, necesitamos llegar al año 2027. Es decir, casi 20 años perdidos para llegar al nivel de empleo del año 2008, previo a la crisis. Esto es un drama, pero claro, un drama que afecta a personas. En este recorrido tan dramático y tan largo va a haber miles de personas que se quedan en la cuneta, y eso no podemos permitirlo. Hay que tomar medidas económicas audaces, valientes, responsables, que permitan recuperar la economía, el empleo y los salarios. Y en ese sentido, la negociación colectiva de este año es capital, básica. Y el compromiso del gobierno, actual o el que venga, da igual, debe de acompañar esa idea fuerza y no otra. Lo demás es simplemente hacer discursos de salón que saben de antemano que no se compadecen con la realidad que vivimos en Castilla-La Mancha, que es durísima, de las más duras del país en este momento. La solución fácil siempre es la de bajar los salarios, la que se ocurre a bote pronto en un caso complicado a nivel económico en una empresa, pero lo digo solución entre comillas, usted acaba de explicar que en ningún caso es así, que a largo plazo se complica mucho más la situación. Pero entonces estamos hablando de un problema de pensamiento, de actitud que va mucho más allá de la realidad. ¿Cómo se le puede intentar cambiar, dialogar y discutir con la patronal, con el otro extremo de la negociación, pues que hay que mirar más allá, que esa no es la solución? Nosotros defendemos, es verdad, que es hacer justicia con los trabajadores que están siendo los paganos de la crisis y no se lo merecen bajo ningún concepto. Esto es verdad, pero también es verdad que es la tabla de salvación de miles de empresarios, sobre todo las pymes y micropymes. Como el gobierno y la patronal sigan defendiendo esta política, en el año 2015 habrá miles de empresas en Castilla-La Mancha, también en Albacete, que van a desaparecer. Si no somos capaces de graduar, de buscar el equilibrio adecuado para un crecimiento razonable, la economía no se va a recuperar. Y si no se recupera la economía y la demanda interna, los empresarios no van a vender. Y si no venden, por mucho que produzcan, tienen que cerrar. Esto ha pasado en los últimos 6 años, de una manera durísima. Y ha pasado además porque, a pesar de lo que la gente pueda creer, en los últimos años los empresarios, algunos, han tenido un margen de beneficios importante, muy importante, por encima de los trabajadores. Claro, con ese margen de beneficios, lo lógico es, en momentos tan complicados como los que vivíamos en el año 2009, 2010, 2011, tenía que haber sido, además el gobierno tenía que haber exigido, haber reinvertido esos beneficios para que el proceso productivo mejorara y creara empleo. Bien, no han hecho esto. Se han dedicado a repartir beneficios. Esa irresponsabilidad propiciada por la política económica de la Unión Europea, también con los bancos en este país, dio lugar a la segunda recesión en el año 2011. Hoy estamos en serio riesgo, si no se cambia radicalmente de posición, de rozar, cuando menos rozar, una tercera recesión, y eso ya no se puede soportar. Este país no aguanta más, las costuras se rompen. Y quien está haciendo realmente de red de apoyo es la familia. Y la familia no aguanta 6 años haciendo ese tipo de papel que le corresponde al Estado, fundamentalmente. Por tanto, o se cambian las maneras de operar,
o entraremos en una dinámica todavía mucho más perniciosa. Yo confío que este año, además un año electoral por antonomasia, nos permita dar cierto sentido y responsabilidad a los gobernantes, los que están o los que vengan, sean estos o sean otros, para que encaucemos de manera distinta la situación y, hombre, y tengamos una oportunidad de salir de este pozo, que cada vez es más profundo y que no hay luz al final del túnel, hay agua y agua cenagosa. Fundamental, aseguraban también, en recuperar la negociación colectiva que se ha ido perdiendo a lo largo de estos últimos años. Ahora mismo hay 55 convenios que están a punto de retomarse, algunos ya en ello en Castilla-La Mancha, unos 10 a nivel provincial en Albacete, pero ¿hasta qué punto se hace casi imposible dar el valor que siempre ha tenido a la negociación colectiva, devolvérselo cuando hay una ley que respalda ahora mismo que una empresa no se atenga o no asuma ese convenio porque dice que no puede? La reforma laboral ha debilitado especialmente la negociación colectiva, pero no la ha destruido. El sindicato se ha empeñado, y creo que lo hemos conseguido, en salvar el instrumento. El año 2014 fue clave para que esto sea así. Tenemos vivos los convenios colectivos y es un momento para darles mayor utilidad, ¿no? Es verdad que el esfuerzo de negociación siempre es un esfuerzo muy importante, casi titánico en algunos casos, para que las contrapartes entiendan que esto es un equilibrio en cuanto a reparto de responsabilidades y también de los beneficios si los hubiera, ¿no? En todo caso, de esfuerzos, compartir esfuerzos. Pero hay un problema mayor todavía en Castilla-La Mancha, y es la dificultad que tenemos añadida, más allá de la capacidad del convenio colectivo, de regular los derechos laborales en general, que es muy importante, es la aplicación de estos derechos laborales, incluidos los salariales. Y en las empresas donde no hay delegado sindical, donde no hay vida sindical, que son muchas, en Castilla-La Mancha, sobre todo la pyme, micropyme, es una jungla, es muy difícil articular, forzar que el convenio sea la referencia y cumplimiento sea efectivo cuando no hay un sindicato, en este caso comisiones obreras, que vela por ese cumplimiento. Es vital ampliar el suelo electoral de tal manera que lleguemos a más empresas para fortalecer la posición de los trabajadores y que el convenio sea una herramienta útil en el día a día. Digo en el día a día, todos los días en su ámbito laboral. Y eso requiere afiliación, y lo reivindico con toda claridad, afiliación, solidez, capacidad de confrontar con terceros y también la capacidad en la empresa de defender tus intereses como trabajador y trabajadora. No habrá nadie que lo haga como nosotros. Lo digo con toda rotundidad. Igual seguramente. Pero en todo caso es imprescindible que el trabajador sea consciente que hoy, en solitario, está perdido, que colectivamente tenemos una oportunidad al menos de pelearlo. Y nosotros siempre peleamos, nunca nos rendimos, jamás lo haremos. Don José Luis ha dicho que el 2015, que es año electoral, es interesante también porque evidentemente pues cada partido va haciendo sus propuestas y muchas de ellas en materia laboral, porque es una de las grandes preocupaciones que sigue habiendo en nuestro país y también en la región. Vamos a ir analizando rápidamente algunas de ellas. Me gustaría saber su opinión. El pasado fin de semana teníamos la Convención Nacional del Partido Popular precisamente para preparar esas citas que va a haber a lo largo del año. La presidenta Cospedal intervenía, aseguraba que se ha cumplido con lo que los ciudadanos les pidieron, que se está creando empleo, y pedía concretamente en Castilla-La Mancha 4 años más para afianzar la recuperación. ¿Qué opina usted? Aseverar que han cumplido con lo que los ciudadanos le pidieron igual se refiere a los hooligans del Partido Popular, porque yo le aseguro a la presidenta de Castilla-La Mancha que la inmensa mayoría de los ciudadanos que yo conozco, y conozco muchos, no pidieron lo que se está haciendo en Castilla-La Mancha: recortar servicios públicos, austeridad por encima de todo, despreciar a los empleados públicos, restricciones de todo tipo, una política de austeridad que es suicida y una situación en la región de retroceso histórico en todos los parámetros que puedas medir: educación, sanidad, servicios sociales, en todos. Por tanto, yo le aseguro a la presidenta de Castilla-La Mancha que nosotros, yo en particular, sin hablar de nadie más, nunca he pedido eso y jamás lo defenderé. Pido justamente lo contrario. Con lo cual yo espero que en esta explicación de balance de los 4 años de legislatura y la propuesta que hagan para los años sucesivos, podamos tener ocasión de discutir con ellos. Ya que no ha sido posible en 4 años de gobierno, espero que
podamos, previo a que el programa electoral sea una realidad, discutirlo con todo el mundo, también con el Partido Popular. No hay ninguna razón para no hacerlo. Lo haremos, espero, con el PSOE, lo haremos con Izquierda Unida y con todo el mundo, para intentar, de alguna manera, conformar un proyecto progresista que dé sentido a la región desde una óptica más solidaria y más social, cosa que no ha ocurrido en estos 4 años. Por tanto, esa aseveración de que se ha hecho lo que la gente le pedía, pues seguramente se lo habrán pedido a ella los suyos. Desde luego, yo le aseguro que nunca he pedido eso y jamás lo defenderé. Creo que ha sido un gravísimo error para Castilla-La Mancha y un retroceso histórico. El déficit que teníamos con el resto del país, que era un déficit muy acusado, que hayamos ido recuperando con dificultad en los últimos años, se ha visto vapuleado por las políticas de recorte sin sentido que el gobierno de Cospedal ha hecho en 4 años. Ha sido una legislatura para olvidar. Pero además, habrá gente que jamás lo olvidará porque son víctimas de ese tipo de actuaciones, mucha gente, miles y miles. Y eso espero que el día 24 de mayo se tenga presente para emitir el voto. Enfrente, el Partido Socialista, Emiliano García Paje, ha hecho propuestas concretas en materia laboral. Dice que va a crear 50.000 puestos de trabajo en los 2 primeros años de la legislatura, que si no es así dejará su cargo como presidente de Castilla-La Mancha, y asegura que iba a hacer también pues planes de choque muy directos en el ámbito de los jóvenes, a quienes concluyan sus estudios universitarios o de formación profesional, y también en el de los mayores de 55 años, facilitándoles una especie de puente hasta la jubilación. ¿Esto es viable o sería recordar de alguna manera aquella promesa que hizo hace 4 años el Partido Popular en los días previos a las elecciones? La música que emana del Partido Socialista es una música que tiene, en fin, notas que suenan bien. Hay que ver la letra, cómo se concreta. Pero como puede ocurrir lo que acabas de decir, que otros hace 4 años hacían campaña diciendo que si quieres empleo vota no sé qué partido, no lo diré. Lo que yo pretendo como sindicato en la región es que, si es verdad, y no dudo que esto sea así, que tienen la intención de hacer todo eso que acabas de enumerar y muchas más cosas, igual era conveniente que hubiera una firma ante notario. Yo me ofrezco para ello, para comprometernos, en este caso con comisiones obreras, con quien más quiera, pues también, para que eso sea realmente efectivo y que después de las elecciones no haya la memoria, que suele ser frágil, tengamos algo incontestable para poder reivindicar, y es compromiso ante notario de las fuerzas políticas, especialmente progresistas, todas, que esto se va a hacer si finalmente los ciudadanos me dan la confianza, obviamente, ¿no? Y nosotros reivindicaríamos que ese cumplimiento fuera efectivo y fuera urgente, porque además lo necesitamos. Yo confío que esto sea así, y que si el PSOE, Izquierda Unida, Podemos, en fin, todas las fuerzas progresistas de izquierdas de Castilla-La Mancha les parece razonable esta propuesta que hoy hago aquí, de firmar ante notario ese tipo de anuncios que hacen de cara a la campaña electoral, estamos dispuestos a hacerlo para después exigir su cumplimiento de una manera urgente y rápida. Pero desde su experiencia y conocimiento de este ámbito, ¿es viable crear 50.000 puestos de trabajo en la región en 2 años? Es necesario. Pero claro, eso requiere de un cambio estructural, de manera de abordar las políticas económicas del gobierno y también de la patronal. Una región como Castilla-La Mancha, lo que haga el gobierno de Castilla-La Mancha a través del presupuesto es determinante. Es la locomotora de la economía. No digo que haga todo, digo que si el gobierno no apuesta por la inversión pública para que se sume la privada, no hay capacidad de crear empleo en Castilla-La Mancha. Somos una región muy dependiente, tenemos un sector industrial muy pequeño, muy reducido, y por tanto es fundamental la inversión pública para que podamos sumar un esfuerzo privado y multiplicar el efecto de esa inversión en la región. Eso no se ha hecho así en 4 años. Este año el presupuesto para Castilla-La Mancha es un presupuesto conservador, hecho por un partido conservador, que no tiene un apartado de inversión razonable para superar la crisis. Si llega otro partido al gobierno, o partidos al gobierno, tendrían que rehacer el presupuesto para el año 2015 y que tenía que ser mucho más inversor para dar una oportunidad a la economía. Si no se hace así, no se van a crear 50.000 empleos, ni 50.000 ni 20.000, no hay ninguna duda. Otra cosa es que lo hagamos de esta manera que estoy planteando y todos empujemos para crear empleo. Ya veremos cuántos. Yo no soy capaz de decir una cifra. Si lo han dicho estos, será porque tienen algún tipo de elemento para hacer una proyección.
Yo no me atrevo. Pero desde luego, para que esto sea así, o se cambia radicalmente la estructura del presupuesto y de la inversión pública en Castilla-La Mancha, o será inviable, sin duda que será inviable. A nivel sindical, ¿cómo valoran el nacimiento de nuevas formaciones políticas? Algunas con mucha fuerza, evidentemente se está hablando mucho de Podemos, se dice que podría irrumpir directamente las Cortes Regionales, en el Gobierno de España, en el Parlamento Nacional. ¿Cómo valora todo esto, sus propuestas, sus pinceladas también en el ámbito laboral y esa comparación que también esta semana se está haciendo con el caso de Grecia, en el que un partido muy similar se ha hecho con el poder? En Grecia los ciudadanos no aguantaban más. Había una situación de hartazgo histórica. Había un sentimiento muy acentuado de rechazo a las fuerzas políticas tradicionales que han sido las responsables de que la gente en Grecia no pueda vivir. Y lógicamente viene una respuesta electoral acorde con este sentimiento generalizado. Una fuerza política que hace no mucho tenía una representación parlamentaria escasa, hoy es la fuerza mayoritaria y gobierna. En Grecia hace 2 días. Yo confío en que ese cambio en Grecia sea también un aviso a navegantes en otras zonas de la Unión Europea y nos permita cambiar las políticas de la Unión Europea. Por cierto, que tienen la base en gobiernos conservadores. Hay otra manera de hacer las cosas, también a nivel europeo. En cualquier caso, por no irme más allá de lo que ha pasado en Grecia. En España es verdad que hay una fuerza política que ha surgido de manera pues muy potente, que yo creo que tiene posibilidades en función también de lo que está pasando en el país, pero es bueno que seamos respetuosos con la historia que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Antes de llegar esta fuerza política u otras, existía la vida en Castilla-La Mancha y en el país. Y la vida que mucha gente ha dado incluso porque hoy podamos defender de manera más libre y democrática las cosas, porque este señor tiene mucha historia y tiene muchas víctimas también en su mochila, hombres y mujeres de comisiones obreras que han dado la vida, porque hoy estemos en democracia defendiendo todo y a todos, ¿no? Por eso yo creo que hay que respetar también el pasado, para que podamos tener una relación de futuro es imprescindible respetarnos, cada uno de nosotros, y tener en cuenta que el adanismo mal entendido es una mala práctica, ¿no? En España había vida, ha habido gente que ha peleado y sigue peleando siempre, nosotros en particular, habrá muchos más, no digo yo que no, y quiero reivindicar el papel que el sindicato ha jugado en la transición, ante la transición y en 35 años de democracia, donde hemos estado siempre en el mismo sitio, con nuestra gente en la calle y en las empresas. Por tanto, yo creo que las propuestas que se hagan desde el punto de vista político, por Izquierda Unida, por Podemos, por el PSOE, por todos los demás partidos de izquierdas, también la derecha, pues hombre, nosotros siempre las estudiamos con mucho respeto y con mucha educación y planteamos de manera clara nuestra posición sobre ello. Y además tenemos la mala costumbre de elaborar de manera autónoma nuestras reivindicaciones, que también planteamos las fuerzas políticas. Y yo espero que tengamos ocasión de discutir con todos ellos lo que este sindicato plantea para Castilla-La Mancha en los próximos 4 años. 2, 3 pinceladas sobre esas propuestas para Castilla-La Mancha. Hay una cuestión que es elemental en la región y es centrar todos los esfuerzos en el empleo y en que precisamente los trabajadores que tienen empleo y son pobres siguen trabajando y dejan de ser pobres. Pero además de eso hay un elemento, por encima de todo, lo más urgente. Lo más urgente hoy en la región es que no haya nadie que no pueda vivir con dignidad. Eso hoy es lo más urgente en Castilla-La Mancha. Y hay 130.000 personas que están en desempleo y no tienen ningún tipo de prestación. Esta gente tiene que ser el objetivo prioritario de cualquier gobierno para permitirle, en tanto que tienen empleo, que vivan con dignidad. Y lógicamente, al hilo de esta primera iniciativa, tiene que haber un cambio radical de política económica, que es todo. Recuperar los servicios públicos de manera razonable, política industrial para que el tejido que vayamos generando aguante cualquier tipo de crisis seria o menos seria. ¿Por qué? En el País Vasco, por ejemplo, tenemos el 15% de desempleo, o en Navarra, o en Madrid el 17%,
y aquí tenemos el 28%, porque somos distintos, ¿no? Es un problema de tejido productivo. La culpa no es del que vive en Albacete, o en Ciudad Real, o en Cuenca, o en Guadalajara, o en Toledo. La culpa es de la política económica que se hace y el tejido productivo que creamos. Por tanto, hay que poner las bases sólidas para cambiar el tejido productivo que nos permita tener una economía que aguante y que además suba los salarios de manera razonable. Eso se hace con industria, cosa que este gobierno ha ignorado desde el primer día que llegó. Llevamos planteando 4 años la necesidad de abordar de verdad en la región una política industrial seria. La respuesta hasta hoy ha sido el silencio. Yo creo que es una ocasión perdida, lamentablemente, y espero que podamos recuperarlo a partir del 24 de mayo para darle una solución de futuro a Castilla-La Mancha. Antes de marcharse, don José Luis, es verdad que la sociedad ahora mismo está pues en un hartazgo y en una desesperanza crecientes, que esto ha servido de acicate a algunos partidos políticos a hacer una especie de periodo de reflexión, a intentar regenerarse de alguna manera. Estará por ver y el tiempo lo dirá si ha sido solo más en la forma que en el fondo, pero también los sindicatos están haciendo un poco ese ejercicio de reflexión y de reconducir pues su actuación hacia los ámbitos que la gente les pide. En este sentido, ¿cómo desea luchar Comisiones Obreras contra la crisis, entre comillas, que está viviendo también el sindicalismo? Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para ser más visibles, no para dejarnos ver más, sino para ser más visible lo que hacemos. En este momento, hay 5.000 delegados y delegadas en Castilla-La Mancha, en este momento, que están resolviendo problemas de todo tipo en sus empresas. Eso no es visible, no será noticia, no se conoce, salvo alguna excepción. Se conoce, que yo estoy contigo charlando de manera amistosa y agradable, como no, pero no se conoce el trabajo que todos los días, sin excepción, miles de personas, de manera comprometida, muy comprometida con su gente, hacen las empresas, que es, por cierto, nuestro medio natural. Nosotros estamos en las empresas, el pie sólido en las empresas, que es donde el sindicato actúa de manera decidida, pero también tenemos un espacio de intervención pública en la sociedad que queremos fortalecer. Y, lógicamente, eso requiere tener una solidez en la empresa que te permite llegar con más claridad a la sociedad y, lógicamente, también comunicar más y mejor lo que hacemos. Pero hace unos días leía un artículo en un medio de comunicación nacional de una insigne columnista que decía algo así como que no se nos ve ni se nos espera. Bien, quizás tenga razón, pero tenga razón porque a nivel nacional las noticias del mundo sindical, del mundo del trabajo, hace muchísimo tiempo que han perdido notoriedad. Pasan muchísimas cosas en el mundo del trabajo, todos los días, también en Castilla-La Mancha. Yo no recuerdo la última portada de ningún medio de comunicación nacional que le hayan dado a un caso de pelea sindical. Hay casos en Castilla-La Mancha, el Cogas hace 4 días, Coca-Cola hace 2 días en Getafe, donde yo he estado con otros compañeros, miles de casos todos los días, que el sindicato actúa decididamente, se deja la piel, literalmente, y no son noticias. Bueno, no es que yo me queje de esto, quiero ser justo, y quiero decir con claridad que el sindicato está siempre. Otra cosa es que se le vea menos o que la parrilla informativa no le dé prioridad. Bien, esto es una cuestión de empresa, de comunicación, no es una cuestión achacable al sindicato. Yo me empeño en dar al sindicato visibilidad en todos los ámbitos, es mi obligación, pero lógicamente si no hay una contrapartida por parte de aquellos que sí que hacéis evidente que estamos ahí, es muy difícil que podamos emerger lo que hacemos todos los días y lo que planteamos. Es más, hay muchas propuestas que hoy tienen cierto tirón mediático, la renta básica, por ejemplo, de ciudadanía, que se ha hecho hace no mucho tiempo por parte de alguna fuerza política, que este sindicato lleva años planteándola y de manera articulada. Es más, hemos planteado una ILP en Andalucía para conseguirla. Espero que también tenga alguna traslación nacional. Bueno, esto, ¿quién sabe este tipo de cosas? Y no se sabe por qué, lógicamente, no somos capaces de meterlo en la agenda informativa. Bien, es un problema, un déficit que tenemos serio. Espero que eso podamos superarlo, espero que el trabajo nos permita que la gente vea lo que hacemos, porque queremos que la gente vea lo que hacemos. No tenemos nada que ocultar. Al contrario,
puertas y ventanas abiertas siempre. Pero claro, eso requiere que también tengamos pues, canales de proyección y de explicación para llegar, que no tenemos, y esto hay que reconocerlo. Nuestro canal es el delegado y delegada, que llega y llega bien, pero eso no se ve en los medios de comunicación, lamentablemente. Ha tocado una tecla que daría para otro programa, así que seguro que vamos a poder hablar detenidamente de esta y otras muchas cuestiones a lo largo de los meses de un 2015 que se aventura. Pues sea interesante, emocionante y sobre todo plagado de propuestas que espero poder analizar con usted en una futura visita. Será un placer. Un placer haberle tenido por aquí analizando la situación actual de Castilla-La Mancha, de la provincia de Albacete en materia laboral, desde los ojos del sindicato Comisiones Obreras a través de su secretario general a nivel regional, don José Luis Gil, protagonista hoy de nuestros encuentros digitales que les recuerdo siempre pueden volver a ver cuantas veces deseen a través de nuestra página web www.lacerca.com. Cuídense.